Y en una ciudad en constante cambio, donde escaparates legendarios pueden desaparecer de la noche a la mañana, un puñado de dinastías han logrado resistir el paso del tiempo. Son la piedra angular de Nueva York, las instituciones entretejidas en la esencia misma de las 5 madrigueras. Sus historias no comienzan en salas de juntas. Empiezan en las concurridas calles del Lower East Side con poco más que un carrito y un sueño. Sobrevivieron a depresiones, recesiones y la constante marcha del progreso, creciendo desde humildes orígenes inmigrantes hasta convertirse en imperios que definen el horizonte y el alma de Nueva York. No son solo negocios. Son legados transmitidos de generación en generación, construidos sobre la resiliencia, la tradición y un vínculo familiar inquebrantable. Estas son las 10 empresas familiares judías más grandes que ayudaron a construir Nueva York, y sus historias son increíbles. Número 10. Mendel Goldberg Fabrics. Nuestra cuenta regresiva comienza en una tranquila cuadra de Astor Street, dentro de una tienda que guarda los secretos de la alta costura de pasarela y los escenarios de Broadway. Durante más de 130 años, los diseñadores más exigentes del mundo han peregrinado a este lugar en busca de textiles tan exquisitos que simplemente no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Se trata de las telas Mendel Goldberg, una dinastía de cuarta generación construida hilo a hilo. La historia comienza en 1890. Mendel Goldberg, un inmigrante recién llegado de Polonia, vio una oportunidad en el caos del distrito textil del Lower East Side. Empezó con un simple carrito de madera. No vendía sedas lujosas. Recogía los extremos desechados de los carretes de hilo de los sastres locales y los vendía a la comunidad. Era un negocio nacido del puro esfuerzo. Ese carrito finalmente se convirtió en una tienda en el número 72 de Astor Street, un lugar que la familia ha ocupado desde entonces. Pero el negocio estaba destinado a cambiar con cada generación. El testigo pasó al hijo de Mendel, Alexander, quien se adentró en el floreciente comercio de pieles vendiendo forros de seda para abrigos de lujo. Su hijo Samuel lo llevó aún más lejos, uniéndose al negocio con tan solo 14 años. Samuel era un vendedor nato, lo que convirtió a las telas Mendel Goldberg en un proveedor clave para gigantes de los grandes almacenes como Macy's y Gimbals, cuando la mayoría de los estadounidenses aún confeccionaban su propia ropa. Sin embargo, el cambio más significativo llegó con la cuarta generación. Cuando la hija de Samuel, Alice Goldberg, tomó las riendas, infundió en la tienda su propio estilo sofisticado. Como ella misma lo expresó, soy una chica del Upper East Side, así que simplemente hice lo que sabía. Compraba para la tienda como compraba para mi armario. Empezó a viajar sola a fábricas textiles de élite en Europa, buscando telas de alta costura excepcionales que pueden costar más de $1,000 la yarda. Hoy, su visión se refleja en su cartera de clientes. Diseñadores de vestuario de éxitos como las maravillosas MRS, Massel y Bridgerton recorren los estantes, seguros de encontrar algo totalmente único. Ahora, una quinta generación está involucrada, asegurando que el legado que comenzó con un carrito de hilo siga vistiendo las creaciones más imaginativas del mundo. Número 9. La panadería Kiss de Jonah Chiml. Desde el delicado mundo de la alta costura, nos desplazamos unas pocas cuadras hasta East Houston Street para disfrutar del sabor de la antigua Nueva York, que se ha mantenido prácticamente inalterada durante más de un siglo. Un letrero sencillo, una fachada humilde y un aroma que ha dado la bienvenida a generaciones de neoyorquinos. Esta es la panadería Kenish de Jonah Chiml, una institución tan fundamental para el Lower East Side como los propios edificios de viviendas. El viaje de Nisa a un icono neoyorquino comienza con un rabino rumano llamado Jonah Chiml alrededor de 1890. Él y su esposa comenzaron a vender sus dumplings caseros de papa y caza en un carrito. Primero en Coney Island, luego en las abarrotadas calles del Lower East Side. El nicho era perfecto para un barrio de inmigrantes, abundante, económico y delicioso. Los nichos de Jonah se hicieron tan populares que para 1910 se asoció con su primo Joseph Porgero y abrió una tienda permanente en East Houston Street.
Poco después, el negocio se trasladó al otro lado de la calle, a su ubicación actual en el número 137, donde desde entonces sirve sus famosos nices redondos, horneados, no fritos. Aunque el propio Jonah dejó el negocio, la familia de su primo conservó el nombre, consciente de que ya era un símbolo de tradición. Hoy en día, la panadería es propiedad de Alex Wolfman, sobrino nieto de Jonah, quien también la gestiona, manteniendo el legado firmemente arraigado en la familia. Entrar en Yonah Shemos es como retroceder en el tiempo. El montaplatos original todavía levanta nices desde la cocina del sótano. Los desgastados suelos de madera crujen bajo los pies y el menú aún se basa en la clásica receta de patatas que lo inició todo. Esto no es solo un restaurante. Es un referente cultural. Se dice que durante 50 años, ningún político neoyorquino podía ser elegido sin una sesión de fotos aquí, con el nicho en la mano. Ha sido escenario de películas y lugar de peregrinación para todos, desde Eleanor Roosevelt hasta Larry David. En un barrio en constante cambio, Jonah Chiml sigue siendo un vínculo firme y delicioso con el alma inmigrante de la ciudad. En octavo lugar, las gafas Moscot. Mientras la comida nutría la ciudad, otro negocio familiar moldeaba literalmente su visión. Durante más de un siglo, desde un carrito en Orchard Street hasta las pasarelas de moda internacionales, un nombre ha definido las gafas de Nueva York. No son solo ópticos. Son narradores que crean monturas que lucieron íconos desde Andy Warhol hasta Johnny Depp. Esto es Moscot, una dinastía de 5 generaciones que demostró que una óptica de barrio podía convertirse en un fenómeno mundial. La historia comienza en 1899 cuando Hyman Moshat, un inmigrante de Europa del Este, llegó a Ellis Island. Un simple error administrativo cambió su apellido a Moscot, un nombre que algún día se convertiría en un icono. Heyman era óptico y vio una necesidad en las comunidades inmigrantes del Lower East Side. Consiguió un carrito y comenzó a vender gafas prefabricadas por toda Orchard Street. Para 1915, tenía suficientes clientes leales para abrir su primera tienda en 94 Rivington Street. La antorcha pasó al hijo de Heyman, Saúl, quien se unió al negocio a los 15 años. En 1936, trasladó la tienda a su legendaria ubicación en 118 Orchard Street, donde permanecería durante casi 80 años. Cada generación agregó una nueva capa. El hijo de Saul, Joe, fue la cara encantadora del negocio. El hijo de Joe, el Dr. Harvey Musket, aportó su experiencia clínica como optometrista y ahora es el CEO. Y hoy, la quinta generación, el hijo de Harvey, Zach, un diseñador industrial capacitado, es el director de diseño, mezclando la historia de la marca con un estilo moderno. ¿Qué hace que Moscot perdure? Es su compromiso con lo que Harvey llama diseño clásico. Una mezcla de clásico e icónico. Sus marcos no son solo funcionales. Son piezas de la historia de Nueva York. Muchos sacados directamente de los archivos de la familia. Sobrevivieron a la Gran Depresión y al auge de las cadenas globales manteniéndose fieles a su esencia. Siguen considerándose una óptica de barrio, incluso con tiendas insignia en Londres y Roma. Como ha dicho Zach Musket, su ADN está ligado al Lower East Side. Es la inspiración para cada montura que diseñan. La historia de Moscot es una clase magistral de cómo honrar el pasado mientras se enmarca el futuro. Número 7. Sparsway Now at Uptown, en una esquina de Broadway y la calle 80, es un mundo en sí mismo. Para los no iniciados, podría parecer un caos. Para los neoyorquinos, es una catedral de la comida. Este es Spars, el rey indiscutible de la escena gastronómica del Upper West Side y un imperio de 4 generaciones construido sobre la calidad, el esfuerzo y miles de kilos de pescado ahumado. La historia comienza con una huida desgarradora. A principios de la década de 1920, Louis Savar huyó de Ucrania después de que su padre fuera asesinado en un atentado. Llegó a Nueva York y, como tantos otros, empezó con un negocio modesto alquilando un puesto en un mercado de Brooklyn.
En 1934, Lewis y su esposa Lillian alquilaron un mostrador de 6,7 metros de ancho en un mercado del Upper West Side para vender pescado ahumado. Lewis estaba obsesionado con la calidad. Inspeccionaba personalmente el pescado en los ahumadores, rechazando mucho más de lo que aceptaba, y tostaba su propio café para garantizar el sabor perfecto. Para cuando falleció en 1950, era dueño de 10 mercados. Tras su muerte, sus hijos Saul y Stanley tomaron las riendas. Junto con su visionario socio, Murray Klein, transformaron Spar de un simple mostrador en el enorme emporio que es hoy. Spar siempre ha sido un innovador. En los años 60, fue la primera tienda de Estados Unidos en vender las novedosas cafeteras de goteo. En los 70, introdujeron a los neoyorquinos productos entonces exóticos como los tomates secos. Hoy, la tienda ocupa casi una manzana entera. La familia sigue al mando. Mientras la familia y la ciudad lloraban el fallecimiento de Saul Spar en 2024, su hermano Stanley y las siguientes generaciones siguen ahí, cortando mechones y supervisando el tostado de 181.800 kilogramos de café al año, continuando el increíble legado que los hermanos construyeron. La difunta Nora Ephron escribió una vez que Spears tenía un pie en el viejo mundo y el otro en la vanguardia. Ese equilibrio perfecto ha hecho de Sabers no solo una tienda, sino un estilo de vida neoyorquino. Número 6. B&H Photo Video. Da un mundo de la gastronomía, pasamos a un imperio construido sobre la captura de momentos. En el corazón de Midtown se encuentra una supertienda como ninguna otra. Es un gigante de la tecnología de 3 pisos con un sistema salvaje de cintas transportadoras en el techo y un personal cuyo conocimiento es legendario. Este es B&H Photo Video, el minorista de fotografía y video no perteneciente a una cadena más grande de fundado por un esposo y una esposa en 1973. La B y la H representan a Blim Mie y Herman Schreiber, la pareja que comenzó el negocio como una pequeña tienda de películas en Tribeca. Era una clásica tienda familiar para los fotógrafos profesionales de la ciudad. A medida que su reputación crecía, se mudaron al distrito fotográfico de la calle 17. El verdadero Gamecher llegó en 1997 cuando B&H se mudó a su enorme ubicación en la calle 34. Esta no era solo una tienda más grande. Fue una revolución en el comercio minorista. Los Swivers, que son judíos atmar, asídicos, construyeron el negocio en torno a su fe. La tienda cierra en Sabbat y todas las festividades judías, un principio no negociable desde el primer día. Instalaron un sistema famosamente eficiente donde una compleja red de cintas transportadoras elevadas recupera sus artículos de los almacenes y los entrega directamente a la caja. Ese sistema, combinado con un equipo de ventas independiente altamente capacitado, creó una experiencia de compra rápida, eficiente y de gran confianza. Hoy, B&H es una potencia mundial. Si bien solo cuenta con una tienda física, su sitio web es una de las operaciones de comercio electrónico más grandes del país, con envíos de más de 400,000 productos diferentes a todo el mundo. En una época en la que Amazon ha aplastado a tantos minoristas, B&H no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado. Es una institución esencial para cualquiera con una cámara, desde aficionados hasta directores de fotografía de Hollywood. La historia de B&H muestra cómo un negocio construido sobre principios claros y experiencia real puede crecer desde una pequeña tienda de películas hasta un titán indiscutible de la industria. Número 5. Ross & Daughters. Volvemos ahora al Lower East Side, a la indiscutible cuna de la cultura del apetito. Un lugar tan icónico que es un lugar de peregrinación para los amantes de la gastronomía. Esta es una historia de arenques, de herencia y de las hijas que transformaron el negocio de su padre en un símbolo mundial de la cocina judía. Esta es la historia de Ruth y sus hijas. Como tantas otras, esta historia comienza con un carrito. En 1907, Joel Ross, un inmigrante judío de Polonia, comenzó a vender arenques malts desde un carrito para mantener a su familia.
Pronto ahorró lo suficiente para cambiar el carrito por una carreta tirada por caballos y en 1914 abrió su propio local. En 1920, trasladó la tienda a su ubicación actual en el 179 de East Houston Street, donde ha estado durante más de un siglo. Pero el momento más crucial llegó en 1933. Joel Ruse no tenía hijos varones para continuar el negocio. En cambio, tenía 3 hijas inteligentes y capaces, Atie, Ida y Ann. En una decisión a la vez progresista y brillante, las convirtió en socias de pleno derecho y cambió oficialmente el letrero a Ross & Daughters, el primer negocio del país en tener un nombre para Ruse e hijas. Sus hijas eran conocidas como las reinas del esturión y su presencia detrás del mostrador se volvió tan icónica como sus mechones perfectamente cortados. El negocio se transmitió de generación en generación, llegando finalmente a manos de la tercera generación, Mark Russ Fetterman. Pero al comenzar el siglo XXI, el futuro era incierto. Fue entonces cuando la cuarta generación dio un paso al frente. La hija de Mark, Nikki Russ Fetterman, y su primo, Josh Russ Tupper, dejaron sus carreras para tomar las riendas. Sabían que no solo heredaban una tienda, se convertían en los custodios de una institución cultural. Bajo su liderazgo, Russ & Daughters ha experimentado un renacimiento notable. Han honrado el pasado y abrazado el futuro, expandiéndose con una cafetería, un puesto en el astillero naval de Brooklyn y envíos a todo el país. Han preservado meticulosamente el ambiente hogareño y sencillo de la tienda original. Es un lugar construido sobre la idea de que la comida es memoria, tradición y amor. La historia de Russ & Daughters es más que una historia de éxito. Es una poderosa historia de adaptación familiar y el poder perdurable de un buen arenque. Número 4. La familia Tiss pierde la corporación. Pasamos de negocios famosos por sus escaparates a un imperio que opera a escala global. Un conglomerado diversificado construido por 2 hermanos de Brooklyn. Su nombre figura en hoteles, compañías de seguros e incluso en un equipo de la NFL. Esta es la familia Tiss y su empresa, Lowe's Corporation, representa una dinastía de proporciones asombrosas. La historia no comienza en Manhattan, sino en Nueva Jersey. En 1946, Lawrence Larry Tisch utilizó una inversión de $125,000 de sus padres para comprar un hotel resort. Pronto se le unió su hermano menor, Preston Robert Bob Tisch. Formaban un equipo perfecto. Larry era el mago de las finanzas, un maestro de la estrategia, mientras que Bob era el genio operativo, un gestor natural. Su negocio hotelero prosperó. Compraron propiedades en Atlantic City y las montañas Catskill, pero sus ambiciones eran mucho mayores. En 1959, una sentencia antimonopolio obligó al estudio cinematográfico MGM a vender su cadena de cines, Loews Theaters. Los hermanos Tiss vieron su oportunidad. Comenzaron a comprar acciones y, para 1960, controlaban toda la empresa. Este fue el comienzo de Lowe's Corporation. Lo que vino después fue una clase magistral de inversión en valor. Los hermanos Tiss se ganaron la reputación de comprar empresas en dificultades y convertirlas en activos rentables. En 1968, adquirieron Laurelard, la tabacalera más antigua de Estados Unidos. En 1974, compraron una participación mayoritaria en el gigante de seguros CNA Financial, casi en bancarrota, y lo recuperaron. Compraron relojes Bulova, empresas de perforación offshore y, en 1986, Larry Tisch incluso asumió el cargo de director ejecutivo de la cadena de televisión CBS. La influencia de la familia se extiende incluso al deporte. En 1991, Bob Tisch compró el 50% de los New York Giants por $75 millones. Hoy, el equipo vale más de $6,000 millones. El liderazgo de Loews ha pasado a la siguiente generación. Con los hijos de Larry, James y Andrew, y el hijo de Bob, Jonathan, al frente de la corporación. A partir de un solo hotel en el bosque,
los hermanos Tis construyeron un imperio multimillonario que se erige como una de las grandes dinastías familiares del mundo empresarial estadounidense. En tercer lugar, la familia Rudin. De un conglomerado diversificado, pasamos a un imperio construido con acero, vidrio y hormigón. Durante más de un siglo, una familia ha sido fundamental en la configuración del paisaje físico de Manhattan, construyendo y administrando millones de metros cuadrados de icónicos inmuebles. Son la familia Rudin, una dinastía cuyo compromiso con la ciudad de Nueva York es tan profundo como los cimientos de sus rascacielos. La historia de los Rudin comienza a finales del siglo XIX cuando Louis Rudinsky, un inmigrante de un pequeño pueblo en la actual Belarus, llegó al Lower East Side con casi nada. Empezó como un granjero, pero en 1905 realizó su primera inversión inmobiliaria al comprar una propiedad en la calle 54 Este. La leyenda familiar dice que la compró sin verla simplemente porque escuchó que John D. Rockefeller poseía terrenos en la misma manzana. En 1925, su hijo Samuel fundó Rudin Management Company. Los Rudin operaban con un principio simple pero poderoso: casi nunca vendían. Se centraron en construir, poseer y administrar edificios de alta calidad en Nueva York. El liderazgo pasó de Samuel a sus hijos Jack y Louis, quienes impulsaron la empresa a nuevas alturas. Juntos desarrollaron propiedades de primer nivel como el 345 de Park Avenue. Pero el mayor impacto de la familia Rudin quizás no se mida en metros cuadrados. Se les conoció como MR New York por su increíble deber cívico. En 1975, cuando la ciudad de Nueva York estaba al borde de la bancarrota, fue Louis Rudin quien dio un paso al frente. Reunió a los líderes empresariales de la ciudad y los convenció de pagar por adelantado más de $600 millones en impuestos a la propiedad, lo que le dio a la ciudad el efectivo que necesitaba para evitar el colapso. La familia también fue clave en la expansión del Maratón de Nueva York a un evento de 5 madrigueras. Hoy, la firma está dirigida por la tercera y cuarta generaciones, con los nietos de Samuel, Bill y Eric como copresidentes y sus hijos ahora nombrados codirectores ejecutivos. La cartera de Rudin abarca casi 15 millones de pies cuadrados de espacio. Más que simples constructores, los Rudin son administradores de Nueva York, una familia que ha reinvertido constantemente su éxito en la ciudad que ayudó a construir. En segundo lugar, la familia Newhouse. Advance Publications. Mientras que algunas familias construyeron las estructuras de la ciudad, nuestra dinastía número 2 construyó algo igual de poderoso: la conversación cultural. Son los gigantes silenciosos del mundo de los medios. Un imperio que ha dictado lo que leemos, lo que vestimos y de lo que hablamos. Son la familia Newhouse y su empresa, Advance Publications, es la fuerza impulsora detrás de algunas de las revistas más influyentes de la historia. El imperio comenzó con un hombre, Samuel Irving Newhouse. Empezó como un joven de 17 años, oficinista para un juez de poca monta en Bayonne, Nueva Jersey. El juez había adquirido el periódico local en crisis, el Bayonne Times, y puso al joven Sam al mando. Newhouse fue un prodigio. Recortó costes, impulsó la publicidad y consiguió que el periódico fuera rentable. En 1922, compró su primer periódico, el Staten Island Advance, que se convirtió en la piedra angular de su imperio. La estrategia de Newhouse era sencilla: comprar periódicos en crisis y hacerlos rentables. Era famoso por su frugalidad, dirigiendo su imperio nacional desde un simple maletín. Pero su decisión más transformadora llegó en 1959. Como regalo de aniversario para su esposa Mitty, a quien le encantaba la revista Vogue, Sam Newhouse compró su editorial por $5 millones. Con esa única compra, la familia Newhouse se convirtió en la cuna del buen gusto. Cuando Sam falleció en 1979, el imperio pasó a sus 2 hijos. Donald se hizo cargo de la división de periódicos, mientras que Samuel S. Newhouse Jr. se hizo cargo de las revistas. Sai era un hombre tranquilo, pero su impacto fue inmenso. Fue un inversor paciente en el periodismo de calidad.
Revivió Vanity Fair en 1983, décadas después de su cierre, y adquirió y cultivó The New Yorker, convirtiéndolo en la potencia que es hoy. Hoy, Advanced Publications sigue estando bajo el control privado de la familia Newhouse. Sus propiedades incluyen Condé Nast, que publica docenas de títulos icónicos, así como importantes participaciones en empresas como Warner Brothers Discovery y Dedit. A partir de un solo periódico local en quiebra, la familia Newhouse construyó una dinastía mediática global que ha moldeado profundamente la cultura estadounidense durante un siglo. Número 1. La organización Durst. Hemos llegado al número 1. Hemos visto imperios de la comida, la moda y los medios de comunicación, pero nuestro primer puesto es para una familia cuyo nombre es sinónimo del mismísimo horizonte de la ciudad de Nueva York. Son una dinastía que surgió de una sastrería hasta la cima del sector inmobiliario. Una familia que ayudó a reconstruir la ciudad después de su día más oscuro. Son la familia Durst y su empresa, la organización Durst, es la mayor empresa familiar judía que ha moldeado Nueva York. La historia comienza en 1902 cuando Joseph Durst, un sastre judío originario de una zona de Polonia, llegó a Estados Unidos con tan solo $3. Encontró trabajo en la industria textil y, con gran determinación, se convirtió en socio de una empresa de confección. Utilizó esas ganancias para comprar su primera propiedad en 1915 y fundó oficialmente la organización Durst en 1927. Joseph y posteriormente su hijo Seymour se centraron en el desarrollo de propiedades comerciales en Midtown. Seymour tuvo la visión de que los rascacielos transformaran la Tercera y la Sexta Avenida con una serie de grandes torres de oficinas. La familia se convirtió en una de las mayores potencias inmobiliarias de la ciudad. Pero son la tercera y la cuarta generación, lideradas por el hijo de Seymour, Douglas, y su sobrino Hod, quienes han consolidado el lugar de la organización Durst en la historia. Su cartera actual es inmensa, con un valor estimado de más de $8,000 millones. Han sido pioneros en la construcción sostenible, desarrollando el primer rascacielos ecológico de Estados Unidos, un tal Bryant Park, que incluso cuenta con su propia central eléctrica. Sin embargo, su proyecto más representativo es, sin duda, el One World Trade Center. Tras los atentados del 11 de septiembre, la organización Durst se asoció con la autoridad portuaria para ayudar a construir y gestionar la nueva e icónica torre que se alzaría desde cero. Invirtieron su propio capital y experiencia en el proyecto, una iniciativa que fue tanto un deber cívico como un acuerdo comercial. Su participación del 10% en el edificio más alto del hemisferio occidental simboliza su compromiso con la resiliencia de Nueva York. Desde un sastre que llega con $3 hasta un hombre en la cima del rascacielos más importante de la ciudad, la trayectoria de la familia Durst representa la cima del sueño inmigrante. Desde la tela que viste a nuestros actores hasta la comida que define nuestra cultura. Desde las gafas que llevamos en la cara hasta las revistas que moldean nuestras ideas. Desde los hoteles que dan la bienvenida al mundo hasta los rascacielos que conforman nuestro horizonte. La historia de la ciudad de Nueva York simplemente no puede contarse sin la historia de estas 10 familias. Son un testimonio del poder del sueño inmigrante. Son historias de resiliencia, de empezar de cero y construir un legado que perdure por generaciones. En una ciudad que se enorgullece de su constante reinvención, estas dinastías son los pilares, una conexión viva con la rica historia de la ciudad y una base para su futuro. No solo crearon negocios en Nueva York, sino que ayudaron a construir la propia ciudad. Si estas historias te parecieron tan increíbles como a nosotros, suscríbete para descubrir más a fondo los legados que hacen únicas a nuestras ciudades. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias familiares te sorprendió más. Gracias por verlas.